Cuando el Señor te haya introducido en la tierra de los cananeos y ya te la haya entregado conforme al juramento que a ti y a tus padres les hizo, dedicarás al Señor todo aquel que abra matriz, lo mismo que toda primera cría de tus animales. Todos los machos serán del Señor. A las primeras crías de los asnos las redimirás con un cordero, pero si no los redimes, deberás romperles el cuello. También deberás redimir a los primogénitos de tus hijos. Y el día de mañana, cuando tus hijos te pregunten, ¿y esto qué significa?, les dirás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto donde éramos esclavos. Como el faraón se empecinó en no dejarnos ir, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que había en Egipto, es decir, tanto a los primogénitos humanos como a las primeras crías de los animales. Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Así que esto te servirá de señal en la mano y como recordatorio delante de tus ojos, pues el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éxodo 13, 11 al 16. En este pasaje, nuevamente el Señor establece que los israelitas deben dedicar todo primogénito, tanto de animales como de personas, a Él. En esta ocasión, el Señor dio algunos otros detalles para obedecer esta ley. En primer lugar, todo primogénito de los animales limpios debía ser sacrificado. El primogénito de los animales aptos para el sacrificio debía ser quemado en holocausto en honor al Señor. En segundo lugar, todo primogénito de los animales no limpios debía ser redimido. El primogénito de los animales que no eran aptos para el sacrificio, como por ejemplo un asno, no podía ser sacrificado. En cambio, debía ser redimido, es decir, intercambiado por un cordero que era un animal limpio, el cual debía morir en su lugar. Ahora bien, si la primera cría de un asno no era redimida, es decir, si no se hacía morir un cordero en su lugar, el dueño del asno debía romper el cuello del animal. En tercer lugar, todo primogénito humano debía ser redimido. Los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por ese motivo, Dios no pedía ni permitía sacrificios humanos. No obstante, el primer hijo necesitaba ser redimido a partir del primer mes de vida. En ese caso, el rescate no se hacía a través del sacrificio de un animal, sino mediante el pago de dinero. El rescate de los primogénitos del hombre debe pagarse a un mes de su nacimiento y será de 5 monedas de 10 gramos de plata. Números 18, 15 y 16. Para los animales no aptos para el sacrificio, lo mismo que para las personas, había dos opciones: redención o destrucción. El hecho de que los hijos primogénitos necesitaran ser redimidos era un recordatorio solemne de la condición humana ante Dios. Piénsalo, todos nacemos en pecado. Sin embargo, Dios ofreció a su Hijo Jesús como un sustituto puro y sin mancha, dispuesto a morir en nuestro lugar. Así como los animales que no eran rescatados estaban inevitablemente destinados a la destrucción, aquellos que rechacen la salvación obtenida por el Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, inevitablemente enfrentarán la muerte eterna. No obstante, todo aquel que se identifique con su sacrificio y lo acepte, será salvo. La ley de dedicar todo primogénito a Dios recién entraría en vigencia cuando los israelitas hubiesen tomado posesión de la tierra prometida, ya que para ese entonces la necesidad de un recordatorio de la liberación de Egipto sería aún más necesaria. En efecto, cada una de las fiestas o celebraciones que Dios estableció para su pueblo eran una ayuda a memoria de hechos importantísimos, los cuales no podían ni debían ser olvidados. La Pascua era el recordatorio de la noche en que el ángel exterminador había pasado por alto aquellas casas cuyas puertas estaban pintadas con la sangre del cordero y así habían sido librados de la muerte. La fiesta de los panes sin levadura era el recordatorio del día en que Dios los había sacado de Egipto, la tierra de esclavitud, y habían emprendido el camino hacia la tierra prometida, un camino que debían recorrer dejándose guiar por el Señor. La consagración de los primogénitos era el recordatorio de la 10ª plaga, con la cual habían muerto los primogénitos egipcios. Así como Dios había salvado a los primogénitos hebreos, ahora el Señor tenía el derecho de reclamarlos como propios.
Dios deseaba que cuando los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, no solo continuaran realizando estas prácticas, sino que además explicaran a sus hijos el porqué de cada una de ellas. La idea era que las siguientes generaciones no mantuviesen las costumbres y repitiesen los ritos sin comprender su verdadero valor, sino más bien que pudieran recordar y disfrutar de la obra que Dios había hecho en favor de su pueblo. Como hemos visto, luego de liberar a Israel de Egipto, el Señor pidió que le entregara lo primero y más valioso de sus posesiones. Esto no solo incluía las primeras crías de sus animales, sino también sus propios hijos. Cuando consideramos este requerimiento resulta impactante. Si nos detenemos a pensar realmente en lo que Dios estaba pidiendo, entenderemos que es muy probable que algunos se hayan sentido sorprendidos o incluso escandalizados con esta exigencia del Señor. Sin embargo, esto es básicamente lo que Jesús mismo pide a todo aquel que desee seguirle. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 25 al 27. Ante la demanda del Señor al pueblo de Israel en el Éxodo, o la de Jesús a la multitud, muchos seguramente pensaron: ¿quién te crees que eres para pedir semejantes cosas? Tal vez tú mismo, al considerar las palabras de Jesús, piensas: ¿quién se cree que es para pedir que renuncie a todo por él? No obstante, es allí justamente donde está el problema, en no poder ver quién es Dios y en no poder entender que Él es lo más valioso que existe. En su libro Cambios Profundos, el pastor Nicolás Tranchini dice: muchas personas dicen que quieren, piensan que quieren o sienten que quieren seguir a Jesús. Sin embargo, nadie podrá hacerlo a menos que haya evaluado el costo de seguirlo, ya que en algún momento se dará cuenta de que tiene que elegir entre Jesús y sus ídolos. El apóstol Pablo dijo: a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Piénsalo. ¿Y tú? ¿Sientes que todo es basura cuando lo comparas con Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por amor a Él?